edificación para tu iglesia. Señor, dale esa autoridad en Cristo para hablar como conviene. Dale de nuevo, mi Señor, y a la iglesia, ayúdanos a estar atentos. Toda distracción quede fuera de este lugar. Y cumple, Padre, el propósito por el cual envías tu palabra en este día de gran forma, glorificando tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rodolfo. Gracias, Pepe. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Mire, tuve curiosidad de ver todos los atributos que se mencionaron de Dios comenzando la reunión. Por ejemplo, Harim al final mencionó que Dios es refugio. ¿Qué otro atributo de Dios se menciona aquí al frente? Que es fortaleza, ¿verdad? ¿Y por qué hay tantos atributos y tantos nombres de Dios? Porque uno solo no lo puede definir, hermano. Tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, tan pleno, que un solo título, un solo nombre no puede describir todo lo que Dios es, ¿verdad? Y mire, hermano, en la Biblia encontramos muchos nombres y títulos precisamente para describir a Dios. Por ejemplo, el primer nombre que encontramos de Dios en la Biblia es Elohim, en Génesis 1:1, que significa Dios creador. Cuando leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, literalmente dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y vamos más adelante y en Éxodo encontramos otro título, otro atributo, otro nombre de Dios, que es Rafa, que significa Dios sanador. Él le está hablando con el pueblo de Israel y le dice: yo soy el Señor, tu sanador. Yo soy tu Dios, Rafa. Y más adelante, hermano, encontramos en el Salmo 23:1 un atributo hermoso que hace un mes lo estudiamos, que es Dios Roy. Dios es nuestro pastor, ¿verdad? Porque Él nos cuida, Él nos provee, Él nos ama. Por eso se da a conocer así. Y hay otro nombre que antes de ir al que le quiero enseñar en forma, vamos a reconocerlo. Esto se menciona en Génesis 17:1 y es el Shaddai. ¿Sabe qué significa el Shaddai? Dios todopoderoso. En Génesis 17:1 dice: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué se define así Dios? Porque Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y cada uno de ellos nos dicen quién es Dios, qué hace, cómo es, su naturaleza, su persona, su carácter. De eso nos hablan los nombres de Dios. Y si bien todos los nombres de Dios son importantes, existe uno que es muy valioso. Uno que nos ayuda a comprender cómo se relaciona con nosotros. Y ese nombre es Abba. Abba, que quiere decir Padre Dios o Papá Dios. Abba es una palabra aramea que significa padre o papá. Es un término que expresa afecto, intimidad y respeto a Dios como Padre. ¿Alguna vez había pensado en Dios como un papá? Pues mire, hermano, tal vez para algunos suena irreverente, pero Dios mismo nos invita a llamarlo así. Dios nos invita a llamarle papá, Dios nos invita a llamarle padre. Recuerda cómo nos enseñó a orar. Ahorita también Rodolfo mencionó esta cita. ¿Cómo nos enseñó a orar? Nos enseñó a orar: Padre nuestro. Cuando hablamos con Dios, Él nos invita no a decirle Dios todopoderoso, el Shaddai,
No, Él nos dice: cuando vengas a platicar conmigo, me puedes llamar papá, me puedes llamar padre, y no me vas a estar faltando el respeto. Si me llamas papá, me estás honrando. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha expresado su deseo de tratar a la humanidad como hijos, como hijas. Vamos a la segunda carta a los Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 6. Abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Vea lo que expresa nuestro Señor. Dice: y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos. ¿Y qué? Y mis hijas. ¿Quién lo dice? El Shaddai, el Dios todopoderoso. A pesar de su grandeza, a pesar de que Él todo lo puede y que es grandísimo en poder, Él en esta mañana te dice: yo quiero que tú seas mi hijo. Yo quiero que tú recibas trato de hija, porque yo me revelo a ti como papá. Él quiere una relación íntima y cercana como la que hay entre un papá y un hijo. Quiere involucrarse con nosotros de manera personal, de manera emocional, de manera servicial. Dios nos quiere servir como un papá a un hijo, como un papá le sirve a una hija. Y Dios, hermanos, se revela en muchas escrituras como papá. Y sabe, hay muchos papás ahorita que dicen: es que nadie me enseñó a ser papá. Hay jóvenes que no piensan formar una familia. Dicen: yo no quiero ser papá, es tan difícil. Se ve que tienen tantas responsabilidades. Veo tantas fallas en tantos papás que yo no quiero ser papá. Pero ¿sabes qué? Si observamos y nos acercamos a Abba Padre, ¿quién cree que nos va a enseñar a ser papás? Dios mismo. ¿Puede encontrar un papá más perfecto que Dios? No lo hay. Dios es el Padre perfecto. Y hoy, a través de las Escrituras, Él se va a mostrar como papá, pero también nos va a enseñar a los que ya somos papás a ser buenos papás. A los jóvenes que quieren formar una familia, te quiere enseñar cómo debes de ser un papá. Y a los jóvenes que no quieren ser papás, Dios los quiere animar. Vea lo que dice el Salmo 127, versículo 3. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice el Salmo 127, 3: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Vea nada más, hermano, ser papá es un regalo de Dios. Ser papá es una recompensa de Dios. Entonces, desde ese momento Él nos está animando. Pero ¿cómo se revela papá? ¿Cuál es el carácter de papá Dios? ¿Cómo se expresa la paternidad de Dios? Dios Padre expresa su amor. Vea Lucas 15, versículo 20. Lucas 15, 20 nos dice: y levantándose, vino a su padre
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y el padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. La primer gran responsabilidad, la primer gran función de papá es expresar amor a sus hijos, sea hombre o sea mujer. Tu primera responsabilidad, como es la responsabilidad de Dios, es expresar amor. Aquí vemos a un hijo que había fallado y que con dificultad se acercaba a su papá. Él ya pensaba que lo iba a desechar, que lo iba a condenar a ser un esclavo. Pero en lugar de eso, cuando el papá ve al hijo que había fallado, corre. El papá toma la iniciativa. El papá se echa sobre su cuello, lo abraza y lo besa. ¿Sabe que esto debemos de hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas? Abrazarlos y besarlos. Si tú no lo abrazas, si tú no besas a tus hijos, a tus hijas y tus hijos van a buscar el abrazo y el beso de alguien más, buscando que papá se los haya dado. Jeremías capítulo 31, versículo 18. Ve a un hijo de Dios que se llama Efraín, aunque en mi versión que estoy leyendo dice Gustavo. Escuchando, he oído a Gustavo que se lamentaba. ¿Cómo dice su versión? Susana, Amelia, Betty. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Qué decía Gustavo? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Aquí tiene a un hijo arrepentido. Aquí está hablando un hijo que se duele por haber sido rebelde. Pero ¿qué dice Dios cuando lo ve? Versículo 20. ¿No es Gustavo hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Vea el cariño de papá Dios. A Dios no les cuesta trabajo expresar su amor, porque Dios es amor. El amor y el afecto son esenciales para que un niño tenga un desarrollo sano. El amor de papá a la hija, el amor de papá al hijo, le ayudará a sentirse seguro y protegido. Le ayudará a sentirse feliz y confiado. Por eso es que nos hace falta expresarle amor a nuestros hijos. Pero ¿qué más hace nuestro Padre Celestial y que en esta mañana nos enseña? Dios Padre nos hace caso. Isaías 63:16. A Dios Padre le interesamos.
Dios se interesa por nosotros. Dice Isaías 63:16: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. A Dios le interesa lo que tú estás viviendo. A Dios le interesa lo que tú estás pasando. Y sabe que nos está hablando Dios en esta mañana. Que si tú eres papá o piensas ser papá, tú tienes que tener interés en tus hijos. Les tienes que conocer. Tienes que pasar tiempo con ellos. Les tienes que preguntar. Te tiene que interesar su vida, lo que hacen, sus errores, sus fallas, lo que les agrada, lo que no les agrada. Tú tienes que pasar tiempo, porque tu Padre que está en los cielos se interesa por ti, se interesa por tu persona. Y necesita que los que somos papás nos interese lo que pasa con nuestros hijos y que no crezcan sin que les hagamos caso. Si nos interesamos por nuestros hijos, ellos se van a sentir aceptados, se van a sentir seguros, y eso va a contribuir a que puedan crecer sanos. Y sabe, si nos empezamos a interesar por ellos, eso les va a ayudar a prepararse para su edad adulta. ¿Qué otra cosa hace Dios Padre? Dios Padre promueve la comunicación con sus hijos, con sus hijas. Dios se comunica con nosotros y quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Abra su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 6, y veamos este principio en la palabra de Dios. Está escrito: mas tú, cuando ores, cuando platiques conmigo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer el Padre? Te va a recompensar en público. Dios promueve la comunicación. Dios dice que debe de haber comunicación entre Él y sus hijos. A eso nosotros le llamamos oración, porque a través de la comunicación se desarrolla el amor. Si usted a un matrimonio le quita el diálogo, le quita la comunicación, ese matrimonio se va a enfriar. Esa relación se tiende a endurecer. Si usted renuncia a dialogar con su hijo se va a endurecer. Por eso es que Dios en esta mañana nos dice: así como yo necesito un tiempo a solas para hablar contigo, yo como padre y tú como hija, como hijo, así tú como papá necesitas que platicar a solas con cada uno de tus hijos. Si tuviste un hijo, una hija, tu papá, tienes que ir, apartar un tiempo y platicar con él a solas. Si tienes 2 hijos, pues tienes que apartar tiempo para platicar con él, con cada uno de tus hijos a solas. Bueno, si tuviste 5, te tienes que dar el tiempo de hablar con cada uno de tus hijos
quién nos enseña este fundamento? Dios, Padre, el mejor papá que podemos tener. El Padre que está en los cielos nos dice que le agrada que platiquemos con Él. Y en este mismo versículo nos dijo: si platicas conmigo en la intimidad, vas a ser recompensado. Si sabes platicar con tus hijos a solas, tú como papá vas a ser recompensado. Tu hijo va a ser recompensado. Tu hijo te va a honrar. Vas a ser honrado como papá si buscas platicar a solas con tu hijo. Pero también Dios nos enseña que como papá Dios es proveedor. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios da la semilla que se siembra. Fíjese bien, nadie crea una semilla, Dios es el que da las semillas. Dice, y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario. Y vea bien, y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Dios es responsable de darnos lo que necesitamos. Y cuando obtenemos lo necesario, cuidamos lo que Dios nos da y lo sabemos administrar, Dios nos va a ir sumando hasta que tengamos la capacidad de ayudar a otros. Dios es responsable en proveernos. Y los papás, los que somos papás actualmente, tenemos la responsabilidad de proveer lo necesario a nuestros hijos. ¿Qué es lo necesario? Comida, vestido, vivienda, cuidado de la salud física y emocional, educación pública, privada, en casa, usted decide. Pero también nuestra responsabilidad es proveerles soporte financiero y protección. Son responsabilidades que Dios como padre tiene con sus hijas y con sus hijos. Pero tú como papá, o tú que quieres ser papá, o tú que no quieres ser papá, tienes esta responsabilidad cuando tengas un hijo: proveerle. También es nuestra responsabilidad instruirlos, darles educación de vida, no solamente educación académica, sino educación emocional, educación de vida. Proverbios 22:6, educación espiritual. Ahorita nos olvidamos de la educación académica, pero necesitamos que Dios nos instruya. Necesitamos que un papá instruya. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es la responsabilidad de papá? Instruir. Instruir en las cosas buenas, instruir en cosas que nos edifican, instruir en cosas que nos bendicen. Hay muchos papás que a sus hijos de 4, 5, 6 años les andan enseñando a tener novias. Les enseñan a decir groserías.
Les enseñan a ser violentos. ¿Sabe que Dios nos enseña cosas buenas? Cosas que son de provecho, cosas que nos bendicen. Y hacen falta papás en México que nos enseñen cosas de provecho. Isaías 48:17. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Así dice el Señor tu Redentor, el Dios Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios. Yo te enseño lo que es para tu bien. Yo te guío por el camino que debes seguir. ¿Qué le parece eso? Nos enseña cosas de provecho, nos enseña cosas de bien. Déjele de enseñar cosas vanas en el internet. Déjele de enseñar cosas que no le van a servir para nada en la vida. Aprenda a enseñarle cosas buenas a sus hijos. ¿Se puede divertir su hijo en el internet? Claro. Pero primero enséñele cosas de provecho, cosas que le van a edificar, cosas que le van a ayudar. Y ya después que se divierta. Una última función, hay más funciones, solamente tomé las principales. Nuestro Padre Dios nos disciplina. Un papá terrenal debe de darle disciplina a sus hijos. Proverbios capítulo 3 versículo 12. Proverbios capítulo 3 versículo 12 dice: porque Jehová al que ama, ¿qué? Dígalo fuerte: Jehová al que ama. Ahí se viene abajo un argumento que está en las iglesias que dice: es que Dios no castiga. No, Dios sí castiga. ¿Quién le dijo que no? ¿Y a quién castiga? Al hijo que ama. Si tú amas a tus hijos, los tienes que disciplinar. Si no los disciplinas, no los estás amando. Vea cómo esto nos lo complementa Hebreos capítulo 12 versículo 7. ¿Cuánta disciplina hace falta en estos días a los hijos de esta nación? Es más, hay maestras de primaria, de jardín, que me den la razón. ¿Hace falta que los papás disciplinen a los hijos, sí o no? Pero por supuesto. Hebreos 12:7. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? El padre que no quiere a su hijo no lo disciplina. El padre que quiere a su hijo y a su hija no la disciplina. Ayer que estaba con mis hijos en el centro comercial, y esto siempre lo practiqué con ellos. Siempre que veíamos, mi esposa y yo, a un niño que estaba haciendo un berrinche, no perdíamos la oportunidad. Mi esposa y yo agarrábamos a nuestros hijos y los llevábamos a ver el espectáculo del niño o de la niña berrinchuda. Y les decíamos: ve, llegó, ve al papá, ve a la mamá del hijo berrinchudo. Y hago: ¿cómo está el papá? Dime, ¿qué está haciendo el papá? Le dices: está penado, está avergonzado. Sí, porque un niño sin disciplina va a avergonzar a su papá y a su mamá. Y ayer una niñita como de 3 o 4 años no solamente manipuló a su papá, manipuló a su mamá y manipuló a sus abuelitos.
Y le digo a mis hijos, esa niña no la pueden disciplinar a los 4 años, ¿qué será de ella a los 14? Y mis hijos nada más se me quedaron viendo. Hermano, ser padre no es una obligación. Como ya lo vimos en el Salmo 127, es una recompensa, es un regalo de Dios, es una bendición ser papá. Y Él nos lleva a compartir esa bendición que Él tiene de ser nuestro Padre que está en los cielos. Él nos da ese privilegio, hermanos. Dice la doctora Beatriz Corona, ella es académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es académica de la carrera de psicología y coordinadora del Comité de Investigación del Decanato de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas. Que un papá que se involucra personal, emocional y servicialmente va a ver a sus hijos crecer con mayor salud y estabilidad. Va a estimular su independencia, va a adquirir normas y valores, va a desarrollar una sana autoestima y va a obtener una sana identidad sexual. Es decir, hermano, nos conviene imitar a nuestro Padre que está en los cielos y poder desarrollar estas funciones, porque todo va a redundar, ¿sabe qué? No solamente en bien del hijo, va a resultar en bendición para la familia, pero más aún va a resultar en bendición para la nación, para el país. Porque mire, hermano, ahorita vimos lo que hace el papel de un papá que hace bien las cosas, pero por el contrario, cuando un papá no se involucra, cuando un papá no sirve a sus hijos, cuando un papá no platica, no instruye, no pasa tiempo, no le interesa a su hijo, va a generar efectos negativos. Bueno, la Biblia dice, va a generar maldición. La ausencia de un papá genera maldición al hijo, a la familia y a la nación. Vea cómo lo dice Malaquías, el último libro de la Biblia. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice Dios que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Fíjese bien, si esto no sucede, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si el corazón de un papá no está inclinado al hijo, el papá está generando maldición para su hijo, para su familia y para la nación. Un estudio generado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y por el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos nos arroja unas estadísticas que nos dice que un niño crecido sin papá es 5 veces más propenso a cometer un suicidio. Si me puedes poner la diapositiva, Oscar. Vea bien, un niño que crece sin papá es 5 veces más propenso a cometer un suicidio. Es 32 veces más propenso a irse de la casa. Son estadísticas, hermano. Es 20 veces más propenso a tener desórdenes de conducta. Es 14 veces más propenso a cometer actos de precocidad y abuso sexual. No solamente que los cometa,
sino que cometan abuso sexual a él. Es 9 veces más propenso a abandonar los estudios. Es 10 veces más propenso a abusar de sustancias químicas y drogas. Y es 20 veces más propenso a acabar en prisión. Y aquí vemos que la palabra de Dios es recta, es viva, es eficaz. Si el corazón del papá no está con el hijo, hay maldición. Se genera maldición. Y quiero leerle unos testimonios de 4 chicas que también son derivadas de un estudio de la revista científica y profesional de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. Escuche, yo le puse el nombre más populares en México para evitar nombrar a las chicas. Valentina tenía 10 años de edad cuando su padre se suicidó. Ella dice: para mí mi padre era el mejor. Teníamos un vínculo muy estrecho. Yo lo quería mucho. Cuando iba a una fiesta, él siempre estaba conmigo. Cuando murió mi padre, mis tíos y mi abuelo, todos se hicieron a un lado dejándonos solos. Necesitábamos a mi padre mucho. Mi madre pasaba el tiempo llorando y no nos prestó mucha atención. Y luego se volvió a casar a los 3 años, pero no queríamos que se volviera a casar. En cierto modo también la perdí. Ya no se ocupaba de nosotros. No le importaba si comíamos o no. Ella solo se hizo cargo de su marido. Me sentía muy sola. Recuerdo que cuando quedé en el cuadro de honor en la escuela y quería que mi padre estuviera allí, no estuvo. Cuando me casé, yo quería que mi padre estuviera allí y él no estuvo. Ahora le platico el testimonio de Regina. Los papás de Regina se divorciaron cuando ella tenía 13 años. Cuando Regina se dio cuenta que su padre se había ido y su mamá tuvo que trabajar más, se preguntó: ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no me lleva con él? Me faltaron muchas cosas por causa de mi papá. Mi padre no me pudo dar apoyo. Si pedía consejos de él, era: haz lo que quieras. Y no era tanto por su apoyo financiero, sino por el apoyo emocional y moral. Esa sensación de saber que estaba ahí cuando lo necesitaba. En mi graduación, aunque estuvo presente, solo estaba allí sin decir nada. Ni una palabra de aliento salía de su boca, como felicidades, hija, por tu esfuerzo o cualquier cosa. Nunca me dio apoyo como esfuérzate más, lo puedes hacer. Por el contrario, en la escuela primaria, si sacaba un 9, me decía: mira, tus primos sacaron 10. Otro testimonio. Camila
le preguntaba con insistencia a su papá. Ella tenía 1 año y medio cuando su papá se fue de la casa. Cuando dio este testimonio tenía 21 años. Nunca conoció a su papá físicamente. Cuando ella cumplió 19, recibió un correo electrónico de su tía, la hermana de su padre, donde la tía le dio el número y teléfono de su papá y le comentó que el papá siempre la andaba buscando. Y Camila dijo: tengo muchas dudas, muchas preguntas de él. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nos abandonó? Por razones de distancia y económicas, ella sola hablaba por teléfono durante un periodo de 1 año. Dice: nunca tuve la oportunidad de verlo. Entonces él falleció. Me decidí a ir a su entierro. No estaba segura de si quería verlo en su ataúd, pero mis familiares me animaron a que lo viera. Yo lo vi, lloré. Yo estaba confundida. ¿Quién era él? Pero no podía decir nada. No sé quién era mi padre. No importa lo que yo le dijera, él ya no me podía escuchar. Es el único recuerdo físico que tengo de mi padre, en su ataúd. Una última, Jimena. Dice: yo vivo con mi mamá y una hermana pequeña. No sé quién es mi padre. Lloro por las noches y me duermo. No tengo rencor contra él. Mi pesar que tengo de mi padre no importa. Más bien mi pesar está dirigido en contra de Dios y hacia mí misma. Y le reclama a Dios por qué él abandonó a su papá. ¿Sabe qué, hermano? 3 de ellas conocieron a Dios. Y esa es la buena noticia, que Dios, si tú quieres, toma el lugar del papá que renunció a hacer su papel. Si tu papá te abandonó, si tu papá se murió, no lo conociste, Dios toma el lugar de papá. Y yo quiero invitar a mi amigo Armando a que pase al frente a dar un breve testimonio, porque él es un testimonio de cómo Dios puede restaurar a un hijo cuyo papá no quiso asumir su responsabilidad. Yo doy testimonio de Armando. Es un buen cristiano, es un buen esposo, es un buen padre de familia, es un buen profesionista. Pero Armando, platícanos. Buenas tardes, hermanos. Pues precisamente con la palabra que dice en Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Yo les puedo decir que esta palabra se cumplió en mi vida desde los 5 años. A los 5 años mi padre nos dejó, a mi hermana y a mí. Él tenía un trabajo de policía judicial antinarcóticos y se dedicaba en su trabajo en el norte de la República. A los 5 años nos dejó. Mi abuela y mi abuelo le dijeron a mi mamá: vente a la casa, aquí quédate. Y nos fuimos con mis abuelos. Ahí es donde se empezó a manifestar el amor de Dios sobre nuestras vidas. A los 6 años yo recuerdo haber entrado a este centro cristiano Calacuaya. No era así de grande. Los que conocen el Salón Belén, era un salón chiquitito.
Ahí es donde yo conocí al Señor desde pequeño. Desde los 6 años yo estoy congregándome en este centro cristiano, pero eso es gracias a Dios. Y lo poco o mucho que yo quiera compartirles en esta mañana, quiero que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Lo que hasta el día de hoy yo les comente, no lo he logrado yo. O sea, vengo a testificar de lo que Dios hace en las vidas de las personas. Dios me tomó desde ese momento. Obviamente de pequeño sí te duele la partida de un padre, el abandono de un padre, pero Dios me tomó de la mano. Aquí la idea es, hermano, que nosotros nunca nos soltemos de la mano de Dios, de ese Padre celestial. Ese Padre celestial que yo tengo es el mismo que tiene cada uno de ustedes. Es el mismo. Dios nos ama con un amor inmenso. Realmente nosotros como hijos no lo vamos a alcanzar a comprender. Entonces estamos hablando del año 1983 más o menos. El pastor Gonzalo Vega, la hermana Oli Vega fueron los fundadores de este centro cristiano. Yo puedo decir lo que también decía Samuel en 1 Samuel 7:12: hasta aquí me ha ayudado Dios. Dios me permitió entonces conocerle desde pequeño y ha cumplido cada una de sus promesas que me ha hecho durante mi niñez, mi juventud, la etapa de adulto, de casado. Ha cumplido cada uno de mis anhelos, pero obviamente bajo su voluntad. Yo quería estudiar médico militar. Ese era un anhelo que yo tenía desde chiquito. Yo quería ser médico militar y fui a hacer mis exámenes a la militar. Y no sé si aquí alguien ha tenido la oportunidad de hacer esos exámenes. Si no pasas uno, no pasas el siguiente y bye. Dios me permitió pasar todos. Y se me presentó la oportunidad también de hacer el examen en la UNAM. Y yo hice una oración y le dije: Señor, que sea tu voluntad. Tú conoces mi deseo, tú conoces ese deseo de mi corazón. Ponme donde tú quieras. Hice el examen a la UNAM. Créanme, para mí, en lo personal, se me hizo más difícil que el de la militar. Pasé los 4 de la militar, fui a que me dieran resultados, no me quedé. Dije: esto es tu voluntad. Y orando, el Señor me hizo sentir que si yo hubiera entrado a la militar, a lo mejor me hubiera olvidado de Él. Y qué bueno, porque yo no quería eso. Dios permitió que terminara una carrera. Dios permitió que entrara a una especialidad. Precisamente a la especialidad que yo entré, entran pocos, entran 13. Cuando yo entré, entramos 11. Entonces yo puedo ver la mano de Dios siempre en mi vida. Puedo decir, su gracia se manifestó en mi vida. Y como decía el hermano Gus, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarle. Y les voy a dar rápidamente. Ustedes se preguntarán: bueno, ¿qué fue de mi papá? Yo lo dejé mi hermano y yo lo dejamos de ver. Y en la primaria ya nos volvió a visitar. Pasó toda la secundaria, la prepa, se apareció una vez nada más para saludarnos. No lo volvimos a ver. Terminé mi carrera, mi especialidad. Y fue en el 2015, no recuerdo bien la fecha, el Señor me dio una carga para orar por él. Estuve casi 3 semanas orando por él, orando por su salvación, orando por su vida. Yo ya no sabía de él nada. 3 semanas. ¿Por qué fue eso? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo nada más me llamó a orar por él? Así nada más. Hubo un motivo. Al mes más o menos, mi esposa y yo estábamos en el cuarto platicando y entra una llamada a mi celular y veo un número. ¿Qué número tan extraño? No contesto. Yo por lo general no contesto números extraños. Y Dios ha dado sabiduría a las esposas. Contesta. No, ¿de qué número es? Es muy número extraño. Contesta. No, y lo pongo en mi buró. Pues mi esposa agarra el celular y contesta. Y otra vez le digo: no contestes. Contesta mi esposa y dice: sí,
Sí. ¿Cómo? Ah, sí, permítame tantito. Y cuando me pasa el teléfono le hago, ¿por qué me lo pasas? Toma. No, ¿por qué? Que lo tomes. Es tu papá. Y yo así extrañado, ¿mi papá? Y en eso contesto. Digo, bueno, hola Armando, ¿cómo estás? Soy tu papá. Hola papá, ¿cómo estás? Pues hablo contigo porque quiero pedirte perdón. ¿Perdón? Sí, claro papá. Perdóname hijo porque te abandoné. Perdóname porque los abandoné, porque los dejé y porque todo este tiempo me olvidé de ustedes. Wow. Y yo sinceramente dije, sí papá, te perdono. A lo que él, pero hijo, es que te abandoné y te dejé y, padre, te perdono. Pero hijo, es que todos estos años, papá, ten por seguro que te perdono. Te voy a decir una cosa. Gracias a Dios, mi mamá nunca nos inculcó odio, rencor. Nunca habló mal de ti. Te fuiste, sí, pero nunca generó nada en nuestros corazones. Eso también tiene mucho que ver, hermanos. La mujer no debe de hablar mal. Lo dejó, ok, fue su decisión. Mi mamá obviamente nunca nos inculcó coraje, odio, resentimiento. Y eso fue parte también de que nosotros creciéramos sin rencores, sin resentimientos. Y le dije, sí papá, te perdono. Tú sabes, yo amo a Jesús. Nosotros somos cristianos. Yo te invito a que te acerques a él. Sí, hijo. No te preocupes, yo me acerco a mi modo. Bueno, esa es mi invitación que yo hago delante de ti. Acércate al Señor. Y posteriormente el Señor me hizo sentir por qué me puso a orar por él. Él pasó una aflicción muy fuerte. Vean lo que son las redes sociales. Yo quizá alguna vez lo busqué por curiosidad. De repente mi hermana me manda un mensaje. Me dice, mira, fíjate esta cuenta de Facebook. Abro la cuenta del Facebook. Era una cuenta de Facebook de mi papá. Mi papá tuvo otra familia después de nosotros, con 3 hijos, 2 hombres, una mujer. Lamentablemente 2 de sus hijos fallecieron. Las razones no las sé. Obviamente nos enteramos porque en el Facebook ponen un altar del día de la muerte y pone sus 2 hijos. Entonces yo siento, relacionando las fechas, yo siento cuando Dios me puso a orar por él, es porque mi papá estaba pasando ese dolor de haber perdido esos 2 hijos. Por ahí alguien me dijo, pues mira, dejó 2 hijos y perdió 2 hijos. Y dije, no, yo no lo veo así. Yo al contrario, a mí me hubiera gustado que me hubiera presentado a mis medios hermanos, pero no sucedió. Entonces de ahí yo ya no volví a saber de mi papá hasta el día de hoy. Aquí el testimonio, hermanos, es para que si tú, jovencito, jovencita, adulto o inclusive persona mayor, que tu padre, tu madre te haya abandonado, la clave principal es perdonar. Suelta el perdón. Nuestro Padre principal, nuestro Padre celestial, nos dice claramente: perdona. Si tú no perdonas, ¿cómo me pides a mí que yo te perdone? Si estás tú en esa situación, yo te invito a cierra tus ojos y pídele primero a Dios perdón. Quizá por el rencor, el odio, el coraje, el resentimiento que te generó. Perdona a ese padre, perdona a esa mamá que te abandonó, que sea libre. Yo hasta el día de hoy sigo orando por mi padre. Desconozco si vive todavía, no vive, pero yo sigo orando por su salvación. Y creo en mi Dios, mi Padre celestial, que puede hacer esa obra milagrosa en su vida. Así es que créanme que todos los ejemplos que nos habló nuestro hermano Gus el día de hoy
se puede resumir en que tenemos el mejor Padre. Yo, mi hermano Gus, ustedes tenemos el mejor Padre. Así es que démosle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el mejor Padre. Qué hermoso Dios tenemos, hermano. Qué amor tan grande tiene Dios. Pero en este lugar, mire, yo quiero hablarle todavía y orar por los hijos, por los papás y por las madres que su pareja les abandonó. Pero antes quiero darle la oportunidad a aquellos que no conocen a Dios como un papá. En esta mañana aprendimos que Dios es un papá, es el mejor papá. La palabra de Dios no es teoría, la palabra de Dios es vida. Acabamos de escuchar un testimonio vivo. Dice la palabra de Dios que Dios vino a los suyos y los suyos no lo quisieron, pero a los que creen en Jesús les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú en esta mañana quieres acercarte a Dios para que se revele como papá a ti y nunca le has pedido, nunca lo habías conocido como padre, alza tu mano ahí en tu lugar. Ponte de pie, tú que alzaste la mano, porque en esta mañana te queremos presentar al Padre. Te queremos llevar a tu primera plática con el Padre. Y tú que tienes la mano arriba, pasa aquí al frente y vamos la iglesia a orar. Si tú estás arriba y quieres en esta mañana recibir a Dios como papá, vemos poco tiempo. Queremos orar por ti, te queremos presentar al Padre que está en los cielos. Pasa que al frente. Dios es bueno y Dios en esta mañana se quiere manifestar como papá. Solamente voy a dar oportunidad de que bajen y comenzamos a orar. Este es un momento solemne y espérese, hermano, porque también quiero orar por los hijos. Ahorita usted escuchó el testimonio de Armando y vio qué importante es que el hijo esté conectado con el papá, ese hijo que fue abandonado. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento, por favor. Pásale. Cierren sus ojos un momento. Y traigan a su corazón, piensen en los malos momentos, en las cosas malas que les han sucedido. También en el comportamiento que seguramente no le agradó a Dios. Y tú que estás aquí al frente, di conmigo en voz alta, di: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde me acerco delante de ti
Y te pido perdón por no considerarte en mi vida. Pero en esta mañana me arrepiento de esa conducta. Y te pido en este día que te reveles como mi Padre. Que en este día me aceptes como un hijo. Yo te acepto como papá y te pido que me instruyas. Te pido que dirijas mi vida, pero sobre todo que tu amor se manifieste en mí. En el nombre de Jesús, dirija sus manos y empiece a bendecir. Iglesia, saca una bendición de tu corazón y bendice. Padre, bendecimos a tus hijos. Ahora ellos te pueden llamar papá. Ahora ellos te pueden llamar padre. Ahora ellos te pueden, Señor, invocar y decir Abba, Padre. Por eso en esta mañana declaramos tu bendición sobre ellos. Tu bendición, Señor, les cubre y desde este momento les expresas tu amor, tu cuidado, tu fortaleza, tu provisión, Señor. Les declaramos en victoria y en esta tarde declaramos que las cosas de su pasado quedan atrás y que ahora haces cosas nuevas en sus vidas, Señor. Tú restauras lo que pasó y haces cosas nuevas en cada uno de ellos. Declaramos bendición en ellos, en su familia, Señor, y declaramos que van a tener un crecimiento sano en Cristo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Voltea un momento atrás. Va a haber unas personas que van a orar por ustedes y les van a dar una instrucción. Hermano, disfrute a sus hijos. Son la herencia que Dios le ha dado. El tiempo pasa muy rápido y cuando uno quiere retomar la tarea a veces es muy tarde. ¿Sabe? Tuve la bendición, mi esposa y yo tuvimos la bendición de cargar a nuestros hijos aquí, de tener a nuestros hijos aquí. Y los cargamos no hasta que nosotros nos cansamos, hasta que ellos se cansaron. Ya no. Pero eso se pasa muy rápido. Eso es muy pronto. Como quisiera volverlos a cargar, pero eso ya no se puede. Pero ¿sabe qué, hermano? En esta mañana Dios también quiere sanar heridas. Ahí en su lugar cierre sus ojos. Muchos papás no cumplieron estas funciones porque no sabían cómo hacerlo. No abrazaron a la hija, no abrazaron a los hijos porque no tenían el conocimiento de Dios, porque no sabían hablar de lo que sentían. Les costaba trabajo abrazar, decir te quiero, pedir perdón. Muchos papás no hicieron la función que debían y ahorita ya sus hijos no están en casa. Si tú eres un papá así,
Pídele perdón a Dios ahí en tu corazón. No vas a avergonzar a nadie. Ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios. Padre, en esta mañana te pedimos perdón porque no supimos expresar nuestro amor a nuestros hijos, porque no los abrazamos lo suficiente, porque nos costó trabajo mirarlos a los ojos y decirles te quiero. Te pedimos perdón en esta tarde, Señor, pero también nos acercamos para que nos ayudes y nos enseñes a ser buenos papás. Que lo que tu palabra nos dio el día de hoy, Señor, nos enseñó, nos ayude a corregir y a hacer lo que tú haces con nosotros, nosotros hacerlos con nuestros hijos. Y tú también, si eres una hija así con los ojos cerrados, si eres una hija o un hijo que sufrió el abandono, que creciste sin la presencia de papá, te digo en esta tarde que tú merecías ser amado. No eres el culpable del enojo de tu papá, de que no supiera manejar su paternidad. Te digo de parte de Dios que la partida de tu papá no fue tu culpa. Tuvo que ver con su falta de habilidad, de inteligencia en su vida. Tuvo que ver con su incapacidad para afrontar la situación. Eso no tiene que ver contigo. Hoy eres libre de vergüenza, de condenación. Coloca tu mano sobre tu corazón si eres un hijo que sufrió esa ausencia. Declaro en esta mañana que aunque tu papá y tu mamá te hayan abandonado, Dios nunca te va a abandonar. Dios se hace cargo de ti. Dios va a suplir ese cariño, esa atención, esa disciplina que papá se negó a dar. Padre, tu Espíritu Santo en esta tarde trae sanidad. Sanas los corazones y fluye tu perdón, Señor. Fluye tu perdón en esta mañana. Y se perdona al papá que abandonó su responsabilidad. Se cae toda vergüenza, todo trauma, Señor, porque ahora tú te tenemos a ti como papá, te tenemos a ti como padre, Señor, y bendigo a las hermanas que están, Señor, lidiando con esta responsabilidad porque su pareja los dejó. Yo te pido, Señor, una inclinación de mis hermanas
para buscarte, para que te conozcan como Padre y tú les des la sabiduría y la fuerza para que ellas puedan encaminar a sus hijos a su Padre que está en los cielos. ¿Quién eres tú, Señor? No somos huérfanos, Padre. Te tenemos a ti. Tú eres nuestro Padre que está en los cielos. Por eso en esta tarde te bendecimos y te alabamos como Dios nuestro Padre en Cristo Jesús.
Ese Padre que con amor eterno te ha amado. Y creo que juntos podemos decirle nuevamente: Abba. Abba quiere decir papito. Vamos a decirle juntos. Vengo de regreso a casa. Abba, Abba, solo en ti descansa mi alma. Vengo y regreso a casa. Señor nos llama de nuevo a su casa. Nos llama a la intimidad. Nos llama a su abrazo. Nos llama a su hogar. Nosotros anhelamos su presencia. Tenemos que aprender a seguirlo. Tenemos que aprender a reconocer que Él es nuestro Padre, nuestro Todopoderoso, nuestro Señor. No hay más. Es solo Él. Solo Él. Iglesia, dile: Señor, Señor, yo soy tu hijo, tú eres mi padre y mi padre me ama. Nuevamente: Señor, yo soy tu hijo, tú eres mi padre y mi padre me ama. Gloria a Dios, bendito sea, Señor. Él te ama con amor eterno, no se agota, no se acaba. Él me ama eternamente y para siempre. Gloria a Él, gloria a ti, Padre. Hermanos, si alguien necesita consejería, los invitamos a que pasen a la parte de arriba. También les recordamos que en los pasillos están las mesas para apuntarse al taller de sexualidad. No postergues apuntarte para asistir. Actívate, Pepe. Pues esperamos que sea un tiempo de bendición ahora como familia y con los papás. Si alguien desea quedarse a comer, en Calacafé está abierto, hay un menú especial hoy en este día, pero tenemos un anuncio para los papás. Hay un descuento del 40% en el menú de los papás. Hoy hay sopa de verduras, arroz, asado de res con papas, pollo a la piña, agua y postre. Pásenla en la bendición del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima ocasión. Rodolfo, que el Señor te bendiga ahí en las redes sociales. Shalom, nos vemos pronto. Pásenla padre en el amor del Señor. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.